Artículo 7 de la obra La Parucía del cardenal Luis Villot, traducido al español, que tratará, en este caso, de la parucía en las epístolas de los apóstoles y los textos parenéticos. Era bastante natural que después de atribuir al mismo Jesucristo el error que hemos visto con respecto a la proximidad del fin del mundo, el racionalismo moderno también lo imputara a los apóstoles de Jesucristo. Porque si el error del maestro es por regla general, y esto por la propia naturaleza de las cosas, el error de sus discípulos, cuanto más en el caso muy particular de un error que involucra todo el trabajo que él les habría dejado, como confidentes de su pensamiento, el cuidado de seguir tras él. Este fue el error de Jesús, según los modernistas, ya que para ellos el Evangelio fue originalmente una obra de reforma a promover dentro del judaísmo, en vista del inminente colapso del mundo actual, que sería seguido por el establecimiento del reino de Dios en un mundo completamente nuevo, bajo la presidencia de Cristo en su parucía. Por lo tanto, en un punto tan característico y fundamental, cualquier desacuerdo entre el maestro y los discípulos no era probable que fuera sostenible. Y por lo tanto, era bueno que los apóstoles estuvieran a su vez convencidos, de buena gana o no, de que tenían exactamente las mismas opiniones correctas, mismas ideas, misma creencia, digamos, la misma palabra, los mismos sueños quiméricos y las mismas ilusiones. Aquí entonces nos encontramos ante una serie de textos extraídos de sus discursos y de sus escritos. Ya no es el Evangelio lo que se cuestiona aquí, son los hechos, las epístolas y sobre todo el Apocalipsis. De ahí un nuevo conjunto de argumentos y razones a los que se dedicarán este y los siguientes artículos. Pero antes de entrar en los detalles de la discusión, conviene colocar ante los ojos del lector los pasajes en los que se alude expresamente a la cuestión del tiempo de la parucía. Y como dicen, se trata ex professo. De hecho, no es en estos lugares donde generalmente se busca la expresión correcta y exacta del pensamiento de los autores sobre un punto dado, y en consecuencia la norma de interpretación, al menos negativa, por lo que en el resto de sus escritos podría ser equívoco o ambiguo. Por lo tanto, nada es más apropiado que hacer un inventario de ellos desde el principio, aunque solo sea como una primera indicación de la mentalidad de los escritores y una indicación general del significado de su pensamiento. Ahora bien, los pasajes en los que el pensamiento apostólico se ha expresado de manera pertinente y categórica sobre el período de la parucía son 3 y solo 3. El primero se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. En cuanto a los tiempos y momentos, dice San Pablo, no es necesario que os escriba sobre ellos, porque vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, cuando los hombres dicen paz y seguridad. Entonces caerá sobre ellos una ruina repentina, como el dolor a la mujer que está a punto de dar a luz, y no escaparán de ella. Pero vosotros, hermanos míos, no estáis en tinieblas, para que este día os alcance como ladrón. Así que no durmamos como los demás hombres, sino velemos y seamos sobrios, etc. El segundo es sobre la segunda, a los mismos tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 9. Respecto al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, escribe el apóstol, os rogamos que no os dejéis conmocionar ni alarmar vuestros sentimientos, ni por alguna profecía, ni por alguna palabra o carta que se suponía vendría de nosotros, como si el día del Señor fuera inminente.
que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día hasta que haya venido primero la apostasía, y haya aparecido el hombre de pecado, el hijo de perdición, el adversario que se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, honrado con adoración. ¿No os acordáis que os dije estas cosas cuando todavía estaba entre vosotros? Y ahora sabéis lo que retiene, porque ya está en desarrollo el misterio de la iniquidad, esperando hasta que el que retiene se haya ido. Y entonces se revelarán los malvados, a quienes el Señor Jesús exterminará con el aliento de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Finalmente, el tercer pasaje está en la segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 14, donde leemos: Pero vosotros, queridos míos, no debéis ignorar una cosa, y es que un día respecto de Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. No retarda, pues, el Señor su promesa, como algunos juzgan, sino que espera con mucha paciencia, por amor de vosotros, venir como juez, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Por lo demás, el día del Señor vendrá como ladrón. En aquel día los cielos pasarán con estrépito, los elementos ardientes se disolverán, y la tierra se consumirá con las obras que contiene, puesto que todas estas cosas están destinadas a disolverse. ¿Qué no debéis ser en una vida enteramente santa y dedicada a la piedad, apresurándonos hacia el esperado advenimiento del día de Dios, en el que los cielos en llama se disolverán y los elementos en llama se derretirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, nuevos cielos y una nueva tierra, donde habite la justicia. En esta espera, haz todo lo posible para que Él te encuentre sin mancha e irreprochable en paz. Y aquí está todo el resumen de las indicaciones dadas por los apóstoles, en lugares donde abordan expresamente la cuestión, que entonces agitaba tantas mentes y suscitaba tantas conversaciones. Me imagino que nos resultará muy difícil encontrar allí algún rastro de lo que Renan se atrevió a presentarnos como la creencia más profunda y constante de la primera generación cristiana. ¿Hay siquiera una palabra? ¿Hay una insinuación? ¿Hay alguna alusión que delate la persuasión de un pronto regreso de Cristo sobre las nubes del cielo? ¿O tal vez no sería todo lo contrario? San Pablo recuerda que Jesús, al dejar la tierra, había dicho a su pueblo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado por su propia autoridad. Inspirándose en este pasaje, refiriéndose a esta advertencia, reanudando el discurso para que nadie se equivoque en los mismos términos, comienza declarando a sus tesalonicenses que respecto a los tiempos y momentos no tienen necesidad de escribirles. ¿Y por qué? Por la razón de que ya estaban informados de todo lo que se podía saber al respecto, que la hora de la parucía sería la hora del ladrón nocturno, que no es posible predecir de antemano, que además no tendría sentido querer penetrar secretos cuyo conocimiento ha sido negado a los mortales, y que en consecuencia, en lugar de tratar inútilmente de satisfacer una curiosidad vana, teníamos que recordar no dejarnos sorprender desprevenidos, preparándonos con una vida santa al juicio de Dios cuando viniera. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios, teniendo por armadura la fe y la caridad, y como yelmo la esperanza de la salvación. Este es absolutamente todo el significado, todo el alcance, toda la conclusión del primer pasaje. Sin embargo,
como los rumores sobre la inminencia de la catástrofe seguían difundiéndose, San Pablo volvió a la carga en una segunda epístola y añade aún más a lo que había dicho en la primera. Esta vez corrige expresamente el error, quiere que no agreguemos ningún tipo de credibilidad a los rumores tan imprudentemente puestos en circulación, anunciando además que antes de que llegue la parusía tendrían que ocurrir acontecimientos en cuyo curso y secuencia solo se explica, es cierto, por escrito, de la manera más enigmática, pero que en cualquier caso parecía requerir, para desarrollarse, un periodo de tiempo bastante considerable. Porque esta apostasía de la que habla, esta deserción general de la fe de Jesucristo, esta elaboración de la obra de iniquidad, cuyo florecimiento fue retrasado por un impedimento misterioso, este advenimiento del malvado, es decir, sin dificultad, del gran y principal anticristo, del que tantos otros serían precursores, va referencia a la nota 1, en la página 198, de la obra en francés citada por el cardenal Billot, que hace mención a la primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Todo esto, obviamente, no era de esas cosas que suceden en un abrir y cerrar de ojos, que comienzan, que se desarrollan, que evolucionan de un día para otro. Cualquiera que sea la verdadera interpretación del famoso catechón o catesod, lo que une, lo que impide, que se lee en el versículo 6, o de la gran expresión el catechón, el que sostiene, o el que obtiene, o el que ocupa, que vuelve al siguiente versículo, ver la referencia de la nota 2 en la página 198 de la obra original en francés, que cita el cardenal Louis Billot a Bossuet en advertencia a los protestantes sobre su supuesto cumplimiento de las profecías, en su número 45 y siguientes, que dice así: Predicción de San Pablo, 2 Tesalonicenses 2. No dejemos a los protestantes ninguna de las profecías que han profanado, y salvemos aún de sus manos la de San Pablo, 2 Tesalonicenses 2. Pero antes que nada hay que volver a ponerlo ante los ojos del lector. Y aquí está traducido palabra por palabra del griego, destacando también en particular la versión de Ginebra y la del ministro Jurieu, que se escribe Jurieu, en las palabras que son importantes. Nota mía. Pierre Jurieu, nacido en el Mer el 24 de diciembre de 1637 y fallecido en Rotterdam el 11 de diciembre de 1713, es un prolífico pastor, teólogo, escritor y panfletista calvinista francés. Y continúa el cardenal diciendo, citando a Bossuet: Os convocamos, hermanos míos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro reencuentro con Él, que no os dejéis conmocionar ligeramente en vuestros sentimientos y que no os engañéis creyendo, ya sea por alguna profecía o por algún discurso o por alguna carta que se supone que viene de nosotros, que el día del Señor esté cerca de llegar. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no llegará hasta que haya llegado antes la revuelta y hasta que hayamos visto aparecer a este hombre de pecado, a este hijo de perdición. El enemigo, aquel que se opondrá a Dios y se elevará por encima de todo lo que se llama Dios o es adorado, hasta sentarse como un Dios en el templo de Dios, deseando incluso pasar por Dios. ¿No os acordáis que os dije estas cosas cuando estaba ante vosotros? Tú conoces bien el impedimento, lo que le impide venir, lo que le frena, para que aparezca en su tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya comienza, se forma ahora, comienza. Solo el que tiene, todavía tiene. El que tiene, todavía tiene. O el que ahora reciba, volverá a recibir.
El que ocupa, ocupará hasta que sea destruido, abolido. Y entonces será descubierto el malvado, a quien el Señor Jesús destruirá, no creerá, destruirá con el aliento de su boca, y a quien abolirá con el resplandor de su presencia, por su presencia brillante, o por la gloria de su venida, en lugar de gloria, claridad. Este villano, digo, el cual ha de venir con el poder de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos, y con todas las ilusiones que pueden conducir a la iniquidad los que perecen. Por eso Dios les enviará una eficiencia de error, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad y consintieron en la iniquidad. Tales son las palabras de San Pablo, directamente opuestas al sistema de los protestantes respecto del Papa. La razón es que, según su propia interpretación, San Pablo hace aparecer al hombre de pecado, al malvado, al enemigo de Dios, y en una palabra, el anticristo, en dos coyunturas. Una, a la vez que el que sostiene será destruido, versículos 7 y 8. La otra, al acercarse el día del Señor, versos 2 y 8. Y ambas circunstancias, según su propia explicación, son inconsistentes con lo que dicen del Papa. Fin de la cita a Bossuet del cardenal Villot. Sigue siendo cierto que la hipótesis de una venida inmediata o inminente del Señor fue claramente descartada por el apóstol, y que si ya fue explicada con bastante claridad a sus corresponsales directos, mucho más, lo mismo ocurre con nosotros, ya que tantos acontecimientos ahora cumplidos nos han permitido penetrar mejor el significado de su profecía y medir su alcance. Y sigue el cardenal Villot diciendo, y aquí escuchamos finalmente a San Pedro. San Pedro que no solo abunda, sino que abunda en el mismo sentido, declarando hacer suyo todo lo dicho por aquel a quien llama, un poco más abajo, su amado hermano Pablo. Él también está a 1000 millas de fijar, aunque sea aproximadamente, cualquier medida de tiempo. También él se atiene pura y simplemente a lo único que nos es útil saber, que es, como todos, sin excepción, deben ver el día del Señor, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ver en la nota 1 de la página 199 del original en francés la cita del cardenal Villot a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Todos sin excepción, también tengan o no que morir antes de su llegada, están obligados a prepararse a ella, sin demora, mediante el ejercicio de buenas obras y un esfuerzo constante por purificarse del amor a las cosas corruptibles, destinadas a desaparecer para siempre. Pero lo que se destaca especialmente es que la cuestión del retraso de Dios en el cumplimiento de su promesa sería en cualquier caso una cuestión completamente sin sentido, porque Dios no ha fijado ninguna fecha y que además, ante Él, ninguna duración es larga, o mejor dicho, ningún tiempo dura, que un día es como 1000 años o que 1000 años son como un día, y que así la demora, por muy prolongada que pueda imaginarse en las edades venideras, seguiría siendo llamada por su verdadero nombre. No demora, sino ciertamente un designio de misericordia y salvación por parte de Él, quien no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a la penitencia. Tal es el fondo y los fundamentos del pensamiento apostólico. Nada más, nada menos. Y busco, en medio de todo esto, la llamada mentalidad que se nos representaba confinada y circunscripta dentro de la idea fija
de una parusía a punto de estallar y un mundo a punto de terminar. Por lo tanto, ya podemos concluir que en todos los pasajes donde los apóstoles plantean la cuestión del tiempo de la parusía como objeto propio, directo y categórico del discurso, no hay ningún signo, ningún retraso, ningún vestigio de la persuasión que les atribuye el racionalismo contemporáneo, sino más bien, en la medida en que lo permitía la reserva en la que el propio Jesús pretendía mantenerse, todos los indicios de una persuasión diametralmente contraria. También no es ahí donde gira el libre pensamiento. Estos pasajes, sin duda, los más importantes de todos, e incluso, en cierto sentido, los únicos verdaderamente convincentes, ella ni siquiera los discute, los deja en la sombra, quiere ignorarlos, recurrir exclusivamente a textos de los cuales lo menos que podemos decir es que no vienen al caso, y que todas las indicaciones que cree encontrar a corto plazo el último día del mundo solo se ven a través del prisma de razonamientos construidos sobre suposiciones falsas, provenientes en su mayor parte de la ignorancia del lenguaje específico de las escrituras y de su manera de considerar las cosas. Examinaremos ahora estos textos detenidamente y para mayor orden y claridad los reduciremos a unas pocas categorías principales. La primera categoría incluirá textos que podríamos llamar parenéticos, textos de exhortación a la práctica de todas las virtudes cristianas, en vista de la llegada del Señor que está cerca. A continuación se muestran los principales ejemplos. Es tiempo, decía San Pablo a los romanos, de despertarnos del sueño, resultado y consecuencia de la disminución de nuestro primer fervor, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche es tarde y el día se acerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Romanos 13, versículos 11 y 12. Y a los filipenses, estad siempre alegres en el Señor. Repito, estad alegres. Que vuestra mansedumbre sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. No te preocupes por nada, sino en toda circunstancia presentad vuestras necesidades a Dios con oración y súplica, en acción de gracias. Filipenses 4, versículos 4 al 6. Y a los hebreos, os es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo que os ha sido prometido. Un poco más, bueno, un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Hebreos 10, versículos 36 y 37. Y Santiago, a su vez, tened paciencia, hermanos míos, hasta la venida del Señor. El labrador, con la esperanza del precioso fruto de la tierra, espera pacientemente hasta recibir la lluvia del otoño y la primavera. Tened también vosotros paciencia y fortaleced vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. He aquí, el juez está a la puerta. Santiago 5, versículos 7 al 9. Estos, digo, son los textos de la primera categoría. Sin duda, podríamos ampliar aún más la lista, pero sin utilidad ni beneficio, porque el resto solo consistiría en repeticiones o variantes relativas más a las palabras, y que no modifican en nada, ni en el fondo ni en la forma, la dificultad que se presenta, que consiste enteramente en declaraciones como estas: Dominus prope est aduc modicum, aliquantulum ecce iudex ante Januam assiste.
que traducido dice: el Señor está cerca, dentro de poco. He aquí el juez está delante de la puerta. Y si existen otras de igual fuerza y alcance. Pero aún no se ha encontrado la solución a esta dificultad, ¿o no podemos decir que ya la tenemos? De hecho, tenemos aquí una implementación pura y simple de las instrucciones dadas por Jesús a sus discípulos en las páginas que fueron objeto de nuestro estudio anterior. Evidentemente, las exhortaciones apostólicas a velar, a perseverar, a tener paciencia, a renunciar a las concupiscencias mundanas, a estar siempre preparados para la venida del Señor, acompañando su atención y diligencia con la oración, son sólo una aplicación, apropiada a los fieles desde la primera hora, de las exhortaciones que se leen en San Mateo, San Marcos y San Lucas, como conclusión del discurso escatológico. De lo cual se deduce muy claramente, si no me equivoco, que para introducirnos en el sentido legítimo y verdadero del pensamiento de los apóstoles, deben servir ahora, sin necesidad de nuevas demostraciones, todos los puntos anteriormente destacados para la exacta comprensión de las palabras de Jesús, y en particular, el principal, el más llamativo, el más importante de todos, que se refiere al doble aspecto bajo el cual el Evangelio contempla la parusía. Por un lado, en su realidad deslumbrante del gran día de Dios, cuando llegue la última hora del mundo, y del otro, en sus secretas anticipaciones de cada día, cuando llegue la última hora de cada hombre individualmente. Toda la cuestión se reduce, pues, a saber bajo cuál de estos dos aspectos se aborda la parusía en los textos antes citados. ¿Está bajo el primero? Entonces sí, la dificultad persiste. ¿Está bajo el segundo? Entonces la particularidad desaparece por sí sola y desaparece por completo. Sin embargo, la respuesta no podía ser dudosa. Dependerá de las observaciones que pongamos ante los ojos del lector. Observemos, pues, ante todo, el contenido de los pasajes en los que encontramos el indicio de una parusía próxima, a corto plazo, en vísperas de ocurrir. ¿Podrían ser estos pasajes los que nos representan el escenario, el aparato, el gran escenario del juicio universal? De nada. Son solo textos donde la parusía se presenta como procedente del Señor o del juez, sin mayor precisión ni determinación, sin añadidos de ningún tipo, sin mención directa o indirecta de gloria, poder y majestad, en el que ella estallará el último día del mundo. Solo leemos que el Señor está cerca, que el que ha de venir no tardará, que el juez ya está a la puerta, de lo cual se deduce la conclusión práctica, que hay motivo para entrar en sentimientos y notificar los preparativos que supone esta llegada. No es, por tanto, como tantos otros lugares de los escritos apostólicos, donde se describe el advenimiento glorioso, Adventas Gloria, Tito 2:13, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo como tal, donde la parusía se convierte en la revelación, la aparición de Jesucristo y su gloria. Como en San Pablo, por ejemplo, cuando habla a los tesalonicenses, del día en que el Señor Jesús aparecerá del cielo, con los mensajeros de su poder, en medio de una llama de fuego, para hacer justicia a los que no obedecen el Evangelio. 2 Tesalonicenses 1:7. Y más abajo, desde el día en que vendrá para ser glorificado en sus santos y reconocido como admirable en todos aquellos que creyeron. 2 Tesalonicenses 1, versículo 10. Y en otros lugares, de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que aparecerá en su tiempo, el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. 1 Timoteo 6, versículo 15. Y nuevamente, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 7, y en el de los Colosenses, capítulo 3, versículo 4,
y en el segundo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y en la primera de San Pedro, capítulo 4, versículo 13, etc. Ciertamente, aquí hay tantos textos que nunca se nos ocurriría aplicar a ningún otro día que no sea el de los grandes fundamentos de la consumación de los siglos. Y si fuera en textos de este tenor que se encontraran los anuncios de la próxima venida, que son objetos de la presente dificultad, sería necesario reconocer que no es en la distinción antes mencionada de los dos aspectos de la parusía donde encontraríamos la solución, al menos adecuada y suficiente. Pero no, por mucho que busquemos en las cartas de los apóstoles, desde la primera página hasta la última, nunca podremos producir un solo ejemplo. Que si San Pablo, hablando de la aparición de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, al mismo tiempo menciona el tiempo en que se realizará, solo será para insinuar nuevamente el secreto impenetrable donde Dios quería que ella permaneciera escondida, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el texto citado anteriormente que aparecerá en su tiempo, el Señor de señores. En su tiempo. Es todo lo que probablemente el apóstol sepa al respecto. En cualquier caso, eso es todo lo que nos hará saber al respecto. Y en otros lugares, respecto del advenimiento del anticristo, que el Señor Jesús aniquilará por el esplendor de su advenimiento, usará la misma manera de hablar, que escapa a todo cálculo y escapa a toda evaluación. Y ahora sabéis lo que lo detiene, para que se manifieste a su tiempo. 2 Tesalonicenses 2, versículo 6. Por lo tanto, cualquiera que sea el modo en que tomemos los pasajes de los escritos apostólicos, donde la parusía se da como inminente, ya sea absoluta o comparativamente, ya sea en sí mismos o en los múltiples contrastes que resaltan más su significado, todo nos dice, todo nos advierte que esta es la venida del Señor que se realiza secreta e invisiblemente, como la muerte cosecha las almas humanas, y que sobre cada una de ellas se pronuncia la sentencia irrevocable y definitiva, después de lo cual solo queda la publicación, la revelación, reservada a la parusía visible y brillante del fin de los tiempos. 1 Corintios 4, versículo 5. De esta venida del Señor que el Evangelio de de esta venida del Señor que el Evangelio de San Lucas previamente trajo ante nuestros ojos, en este capítulo 12, donde, independientemente de cualquier alusión a la catástrofe mundial, se nos ordena estar constantemente esperando el regreso de nuestro Maestro, para que cuanto llegue en forma de muerte y llame a la puerta con los golpes que anuncian la proximidad de la muerte, se la abramos inmediatamente y le abrimos para ser entonces, si estamos vigilantes, puestos en posesión de su reino, de su eterna felicidad, de sus inestimables riquezas de esta venida del Señor. Finalmente, que siempre podemos, y con plena confianza, anunciar como muy cercana, sin pretender penetrar el gran secreto cerrado a todas las criaturas, e incluso a los ángeles del cielo, cuyo secreto está escrito, de aquel día y hora, cuando el Hijo del Hombre vendrá con majestad y poder para juzgar el mundo, nadie lo sabe sino el Padre. Y con qué precisión, con qué naturalidad, sobre todo, esta misma venida del Señor, la muy cercana, la que ya estaba a la vista y no podía demorar más, no fue presentada por los apóstoles a aquellos cuyo espíritu querían reavivar el ardor o levantar el coraje,
aquellos primeros creyentes, en su mayor parte avanzados en vida, que habían sufrido y todavía sufrían por la fe. Ver Filipenses 1, versículos 29 y 30, Hebreos 10, versículos 32 y 37, 32 a 37, Santiago 1, versículo 2, que se acercaron a la corona, quienes, tentados a debilitarse o eran requeridos a desertar de las asambleas cristianas, por ejemplo en Hebreos 10, 25, solo necesitaba un poco de perseverancia para cosechar el fruto de tanto dolor y trabajo. Recuerda aquellos primeros días en los que después de tu conversión soportasteis una gran batalla de sufrimiento, unas veces expuestos como espectáculo al oprobio y a las tribulaciones, otras veces tomando parte en los males de los que así eran tratados. De hecho, simpatizaste con los prisioneros y aceptaste el saqueo de tus bienes, sabiendo que tenías mejores riquezas y que durarían para siempre. Así que no renuncies a tu confianza. Hay una gran recompensa asociada a ella, porque os es necesaria la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo que se os ha prometido. Un poco más, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Mi justo, dice la Escritura, vivirá por la fe, pero si se aparta, mi alma no se agradará de él. Pero no somos de los que se apartan por la pérdida, sino de los que guardan la fe para salvar su alma. Ver la referencia a la nota 1, citada por el cardenal Villot en Hebreos 10, versículo 32 al 39. Pregunto, ¿no es esto lo que el partidario más decidido de una duración indefinida en el mundo podría decir todavía hoy, sin borrar una sola palabra? A aquellos que verían las condiciones en que se encontraban los hebreos, a quienes un día exhortó San Pablo. Y estos son los textos donde la sabiduría modernista ve la inquietante idea de que los tiempos habían llegado, que el mundo estaba a punto de terminar. ¿Quién podría imaginarlo? Pero si fuera necesario confirmar lo que acabamos de decir, con nuevas pruebas, las encontraremos en abundancia en cada una de las páginas de los apóstoles, con sus recomendaciones, sus opiniones, sus consejos, sus instrucciones prácticas. Demostraron incluso, hasta el punto de evidencia, que la idea que tenían del futuro era en todos los sentidos consistente con la que nosotros mismos tenemos de él, incluso hoy. Escuchemos a San Pablo, que acaba de decir que el Señor estaba cerca y que el que había de venir no podía demorar. Escuchémoslo. Digo, ahora exhortamos a los fieles a vivir en reposo, a ocuparse de sus propios asuntos. 1 Tesalonicenses 4, versículo 11, que dice así: y que ambicionáis la tranquilidad, ocupándoos de lo vuestro y trabajando con vuestras manos, según os lo hemos recomendado. A trabajar en paz, a comer el pan ganado concienzudamente. 2 Tesalonicenses 3, versículo 12, que dice: a los tales les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan, para hacer oraciones, súplicas, intercesiones, por los reyes y por los constituidos en dignidad, para que podamos pasar una vida tranquila y pacífica con toda piedad y honestidad. 1 Timoteo 2, versículo 1. Entonces, este es el lenguaje de quienes se creen en vísperas del colapso de la máquina mundial y ya escuchan los primeros signos de la terrible tormenta en la que el universo está a punto de hundirse. Pero, por el amor de Dios, notemos cómo la perspectiva del apóstol se abrió solo a un estado de cosas absolutamente normal,
dejando espacio para una vida tranquila y regular, con la única condición de mantener el orden social por los responsables del poder público, por lo que recomendó rezar precisamente con este propósito. Escuchemos a Santiago, que no contento con anunciar que se acercaba la venida del Señor, también mostró al juez ya en el umbral de la puerta, excepción iudex ante Januan assistit. Y ahora, en el curso de sus recomendaciones, se ve conducido a corregir la presunción de aquellos cristianos que, sin ninguna consideración por la incertidumbre del mañana, proyectaban adelanto y fortuna, comportándose en todo como si el futuro les perteneciera y que fueran maestros para disponer de él como quisieran. Ciertamente, para llevar a estos temerarios a la realidad de las cosas, era correcto poner ante sus ojos la visión de la inminente catástrofe mundial y mostrarles que la última base de tantos cálculos inútiles pronto se desvanecería, ya que no habría más un futuro terrenal para ellos ni para nadie. ¿Qué argumento podría ser más concluyente que este? ¿Qué razón podría ser más apropiada si hay que creer en la exégesis modernista en la mentalidad de la primera generación cristiana? Y en cambio, vemos una advertencia pura y simple sobre la brevedad de la vida, su fragilidad, su falta de consistencia, su duración efímera y esencialmente aleatoria, todo aquello que nada tiene que ver con el fin del mundo, y que ha permanecido y permanecerá para siempre en los clichés de la predicación evangélica. Ustedes, que dicen hoy o mañana iremos a esta o aquella ciudad, nos quedaremos un año allí, haremos negocios y ganaremos. Ustedes que no saben lo que pasará mañana. De hecho, ¿cuál es tu vida? Un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. En lugar de decir, si el Señor quiere o si estamos vivos, haremos esto o aquello. Pero ahora estás presumiendo de tu vanidad. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 16. Seguramente no hay nada aquí que prepare ni remotamente los terrores que la historia, o quizás más precisamente la leyenda, atribuye al año 1000. La vida, un vapor que aparece por un rato y luego se desvanece. Esto, pues, es todo lo que sabe Santiago sobre el futuro, cuando reprocha la presunción de quienes hacen planes para el futuro, como si fueran los dueños del futuro. Y este, puedo añadir, es el límite del horizonte de los demás, cuando apelan a la brevedad del tiempo como motivo para desprenderse del mundo, de sus bienes, de sus placeres, incluso de sus goces más legítimos, para unirnos a aquel que es el único que permanece eternamente. Es la corta vida de la que oyen hablar, no la proximidad de la catástrofe suprema. Así, por ejemplo, es para San Pablo, en este pasaje de la primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 25 al 35, sobre el que se ha ejercitado abundantemente la fecunda imaginación de los historiadores de la nueva escuela, y que por esta razón aquí requiere una pequeña explicación. Citamos aquí el pasaje de la primera de Corintios 7, versículos 25 al 35. Ventajas de la virginidad. Respecto de las vírgenes, no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer, como quien ha alcanzado la misericordia del Señor por ser fiel. Juzgo, pues, que en vista de la inminente tribulación, es bueno para el hombre quedar como está. ¿Estás atado a mujer? No busques desatarte. ¿Estás desatado de mujer? No busques mujer. Si te casares, no pecas. Y si la doncella se casare, no peca. Pero estos tales sufrirán en su carne tribulaciones, que yo quiero ahorraros. Lo que quiero decir, hermanos, es esto. El tiempo es limitado.
Resta, pues, que los que tienen mujeres vivan como si no las tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se regocijan como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que usan del mundo como si no usasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Mi deseo es que viváis sin preocupaciones. El que no es casado anda solícito en las cosas del Señor, por cómo agradar al Señor. Mas el que es casado anda solícito en las cosas del mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y está dividido. La mujer sin marido y la doncella piensan en las cosas del Señor, para ser santas en cuerpo y espíritu. Mas la casada piensa en las cosas del mundo, buscando cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino en orden a lo que es más conveniente, y os une mejor al Señor sin distracción. Fin de la cita que hemos querido dejar sentada para refrescar la memoria, la que fue tomada por la que viene traduciendo este texto del cardenal Luis Villot de la Biblia comentada por Monseñor Juan Strobinger. Continúa ahora diciendo el cardenal Luis Villot. El apóstol responde a las preguntas que se le han planteado sobre el tema de la virginidad y comienza afirmando categóricamente que la virginidad no es un precepto, sino un consejo puro y simple, que es un camino superior y más perfecto, que, como ya había insinuado en el versículo 2 y siguientes, no puede en ningún caso ser el camino común, sino solo el de una élite, es decir, de unos pocos. Para evitar toda desvergüenza, cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo, etc. Versículo 2 y siguientes. Sin embargo, está más ansioso por comprometerlo con aquellos a quienes Dios hubiera concedido el don de una vocación tan excelente. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Versículo 7. Y la primera razón por la que trata de atraerlas es la exención de las preocupaciones, anhelos y dificultades de todo tipo que el vínculo del matrimonio trae consigo. Acerca de la virginidad no tengo precepto del Señor. Doy, no obstante, un consejo, como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Por tanto, pienso que es cosa buena, a causa de la necesidad presente, quedarse el hombre así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿No estás unido a una mujer? No la busques. Mas si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, no peca. Esta, digo, es la primera razón que da el apóstol. Consiste en liberarse de las muchas vergüenzas, dolores, tribulaciones y preocupaciones que suelen acompañar a la vida matrimonial, y que hizo decir a San Francisco de Sales que si Dios hubiera instituido un noviciado para el matrimonio, como lo hizo para la vida religiosa, serían muy pocos los novicios que quisieran hacer profesión. El cardenal Villot expresa en griego lo que la Vulgata traduce al decir propter instantem necessitatem, como por necesidad urgente, que se cita en 1 Corintios 7, versículo 26, que dice: juzgo, pues, que en vista de la inminente tribulación es bueno para el hombre quedar como está, y que se correlaciona con la tribulationem carnis aejunt, que traducido dice la tribulación de la carne. Del versículo 28. Si te casares, no pecas, y si la doncella se casare, no peca. Pero estos tales sufrirán en su carne tribulaciones,
que yo quiero ahorraros. Ver el libro de San Juan Crisóstomo, La Virginidad, números 43 al 58. Dejamos en el PDF el link al Tratado sobre la Virginidad de San Juan Crisóstomo. Continúa diciendo el cardenal Luis Villot. El santo doctor se detiene extensamente en las tribulaciones de la vida matrimonial, poniendo gran énfasis en las condiciones impuestas al matrimonio de la nueva ley, las mismas que llevaron a los discípulos a decir en Mateo 29, versículo 10, si esta es la condición de un hombre hacia una mujer, es mejor no casarse. A lo que Jesús respondió, no, todo el mundo entiende esta palabra, solo aquellos a quienes se les dio, porque hay eunucos que son por nacimiento, y hay eunucos que son eunucos por mano de hombre, y hay eunucos que se han hecho eunucos para el reino de los cielos. Quien pueda entender, entienda. No es necesario subrayar el perfecto paralelismo entre el Evangelio y San Pablo. En ambos lados, la exención de la esclavitud del matrimonio sirve como punto de partida para llevar a las razones de un orden completamente superior, que recomiendan el estado de virginidad como más perfecto. Sin embargo, esta razón, que en sí misma es todavía de orden temporal y humano, es también solo una razón para el primer compromiso. Simplemente prepara el camino, o si lo desea, prepara el señuelo como una forma de impulsar a la naturaleza. Y ahora tenemos que escalar más alto. San Pablo continúa, pero esto es lo que digo, hermanos. El tiempo es corto. Este momento, sin duda, el tiempo, kairos, que se nos da para preparar nuestra eternidad, el tiempo del cual, en el segundo a los Corintios, dice en el capítulo 6, versículo 2, ahora es el buen momento, ahora son los días de la salvación. Ya los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 10, decían, él a los Gálatas, mientras tengamos tiempo, hagamos el bien. Y a los Efesios, capítulo 5, versículo 16, usemos el tiempo porque los días son malos, el mundo está pasando. No lo dice el futuro, pasará o pasará pronto. Paraxei, como si se refiriera a una catástrofe por venir, que según él se lo habría llevado todo. Dice, pasar, paragei, él al presente, como indicando la condición propia de la figura del mundo, que está siempre en el acto de pasar. Pasa, de hecho, y pasa incesantemente, como pasan las orillas del río para los que se dejan llevar por la corriente de la vida, y que pronto habrán alcanzado el abismo del que no hay retorno. Y del hecho de que el tiempo de la vida es corto, del hecho de que la figura del mundo está desapareciendo, el apóstol saca la conclusión de que si hay razón para utilizar el mundo y los legítimos placeres que puede ofrecernos, en al menos esto debe ser con moderación y sin poner ni agredir el corazón. Además, hay un camino mejor e incomparablemente mejor, que es precisamente en la bendita libertad antes señalada, donde, liberados de las obligaciones y preocupaciones del matrimonio, podemos entregarnos enteramente a aquel que es el que no pasa y no cambia, es decir, a Dios y a las cosas de su servicio. Pero escuchemos con atención el resto de las palabras del apóstol. Esto digo, hermanos míos, el tiempo es corto. Por tanto, sean los que tienen mujer como si no tuvieran, y los que lloran como si no la tuvieran, y los que se regocijan como si no se regocijan,
y los que compran como si no tuvieran, y los que usan el mundo como si no lo hicieran, porque la figura de este mundo pasa. Y en cuanto a mí, desearía que estuvieras despreocupado. Los solteros se preocupan por las cosas del Señor. Trata de agradar al Señor para agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo. Trata de complacer a su esposa y está dividido. Del mismo modo, la esposa, la soltera y la virgen están atentas a las cosas del Señor para ser santas en cuerpo y espíritu. Pero la mujer casada está atenta a las cosas del mundo, tratando de agradar a su marido. Ahora, digo esto por su propio bien, de no echar una red sobre ustedes, para que puedan estar unidos a Dios sin contiendas ni divisiones. Este es el pensamiento de San Pablo sobre la virginidad. ¿Podría haber algo más claro? En definitiva, la virginidad es buena, hay que recomendarla. Y esto por dos motivos. Primero, por las vergüenzas que trae consigo el estado matrimonial. Y segundo, por la excelencia de una condición en la que, liberado de la solicitud de la vida, que es tan corta y que se nos escapa en cada momento, podemos con plena libertad ocuparnos de los asuntos de la salvación, servir a Dios y cumplir nuestra oración. Estas razones, como podemos ver, no tienen conexión ni siquiera aparente con la hipótesis de un inminente fin del mundo, porque ya sea que asumamos que el mundo está a punto de acabarse o que le demos miles de años para que dure, invariablemente conservan la misma fuerza, el mismo peso, el mismo valor. Sin embargo, el modernismo no se rinde. Con una sola voz predica y proclama que los consejos evangélicos sobre la continencia voluntaria y la pobreza proceden directamente de la previsión de un fin inminente de los tiempos, de esa preocupación constante, por no decir obsesión, que pesaría sobre el pensamiento de Jesucristo y de los apóstoles como una pesadilla. Es asombroso. Leí en la historia reciente de la Iglesia, que no deja de tener una gran reputación por el aprendizaje y la ciencia, y precisamente en el capítulo que trata de la organización y vida de las primeras comunidades cristianas, según las cartas de San Pablo, esta frase sorprendente. La virginidad absoluta fue alabada e incluso recomendada ante la inminencia del último día. Abad Duchesne, Historia Anciana, no sé cómo se traducirá del francés al español, pero es la historia antigua de la Iglesia. París, 1906, tomo 1, capítulo 4, página 47. Ciertamente, no somos más afirmativos, y sin embargo, dada la inminencia del último día, ¿dónde os habría visto el historiador? ¿En qué documento auténtico lo habría descubierto? Si San Pablo hubiera guardado silencio sobre las razones que le llevaron a recomendar la continencia, tal vez podríamos dar como excusa que el autor, deseando dar explicaciones plausibles sobre un punto de importancia, se creería autorizado a compensarse a sí mismo, con sus propias ideas, el silencio del apóstol. Pero no, se explica San Pablo, y de la manera más clara, categórica e inteligible del mundo. Instantem necessitatem, necesidad urgente, del versículo 26, que obviamente conduce a la tribulatio carnis, a la tribulación de la carne, del siguiente versículo. Viendo entonces y sobre todo la gran conveniencia de lo que facilitó el pravet sine impedimentio dominum obsecrandi, que traducido dice, Él provee sin obstáculos para suplir al Señor.
verso 35, 1 Corintios 7. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino en orden a lo que más conviene y os une mejor al Señor sin distracción. En lugar de eso, escribe sin pestañear, sin brillos, ni explicaciones ni comentarios, ante la inminencia del último día. Pero en verdad es un abuso demasiado de la sencillez del lector. Si no se percibe, es para darle una razón demasiado buena para concluir que mientras el oficio del historiador no consista en sustituir sus propias fantasías por el de la autoridad de los documentos, un libro así hecho carecerá siempre de las garantías que exige la dignidad y seriedad de la historia. Por lo tanto, lo que hemos dicho hasta ahora parecería más que suficiente para establecer el verdadero significado de los pasajes en los que los apóstoles dan como próxima la venida del Señor, y para mostrar claramente cuán diferente es este significado del que les dieron los apóstoles, exégesis protestante y modernista. Sin embargo, para no omitir nada que pueda ayudar a iluminar la religión del lector sobre un punto de tanta importancia, agregamos, en confirmación de las conclusiones anteriores, algunas nuevas consideraciones, que ahora serán proporcionadas principalmente por las epístolas de San Pedro. En el capítulo 4 de la primera, el príncipe de los apóstoles recomienda a los cristianos que había evangelizado que durante el poco tiempo que les queda en esta vida mortal no vivan más según las concupiscencias de los hombres, sino según la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que habéis pasado obrando conforme al querer de los gentiles, viviendo en desenfrenos, liviandades, crápulas, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito, se extrañan de que no corráis con ellos hacia ese libertinaje desbordado y prorrumpen en injurias. Darán cuenta a quien está pronto para juzgar a vivos y muertos. Y el apóstol muestra al mismo tiempo, con el hecho del descenso a los infiernos, también conocido como Seol, la morada de los muertos, que la soberanía de Cristo también se extiende a los muertos, y que sobre ellos, y ya ahora, sin tener que esperar el día de la última resurrección, se ejerce su juicio. Ver referencia en la nota 1 de la página 220 de la obra original en francés, donde el cardenal Luis Villot cita la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, que dice: Pues, para eso fue predicado el Evangelio también a los muertos, a fin de que, condenados en la carne, según es propio de los hombres, vivan según Dios en el Espíritu. Ve del versículo 6 donde dice: Propter hoc enim et mortuis evangelizatum est, que traducido quiere decir: por esta razón el Evangelio fue predicado incluso a los muertos, para ser comparado con el versículo 19 del capítulo anterior, su cui impression era priritibus veniens predicavit, que traducido dice así: quien, saliendo de la cárcel, predicó a los cautivos. Que dice así, verso 19 del capítulo 3 de la primera de Pedro, en el cual fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Disculpen mi pronunciación del latín. Ahora, continuó, el fin de todo está cerca. Omnium autem finis appropinquadit. ¿Y qué significa esto? ¿El fin de todo? Sin duda. O el fin de cada hombre en particular, o mejor aún,
el fin de todos los que estaban en cuestión, tanto los paganos que blasfemaron, como los que querían retomar sus antiguos desórdenes. Para ellos toda muerte estaba cercana, y con la muerte, el juicio, donde los muertos son juzgados. Ver la referencia de la nota 2 de la página 220 del original en francés de la parucía del cardenal Luis Villot, donde hace las siguientes reflexiones y consideraciones. Es incorrecto traducir la expresión del griego, que en latín es omnium autem finis appropinquabit, con el fin de todas las cosas está cerca, como si panton, que significa de todos modos, fuera aquí el genitivo del neutro panta, que significa siempre, y no en cambio, como lo indica el contexto y todo el resto del razonamiento, el genitivo del masculino pantes, que traducido significa todos. Por tanto, debería traducirse: el fin de todos está cerca, es decir, de todos los mencionados en los 4 versículos anteriores, es decir, los paganos blasfemos y los cristianos convertidos. De aquí sigue finalmente de forma bastante natural la exhortación a preparar lo que llena el resto del capítulo y que se divide en 2 partes. En primer lugar, 1 de Pedro 4, versículos del 7 al 11. La recomendación de las virtudes que constituyen la base común e invariable de la vida cristiana en general. Sed prudentes y sobrios para dedicaros a la oración, y sobre todo tengáis caridad ardiente unos con otros. Ponga cada uno el don que ha recibido de Dios al servicio del prójimo, etc. Después, 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. Están las advertencias especiales, dadas en vista de las circunstancias particulares por las que atravesaba la Iglesia. Y es aquí, como es natural, donde buscaremos la información más confiable y autorizada sobre las ideas de la Iglesia, futuro cercano que preocupó al apóstol. Nota: se agregan los pasajes completos citados de la 1 de Pedro en su capítulo 4, de los versículos arriba citados, para disponer de una rápida lectura. Usaremos para ello la Biblia comentada por Monseñor Juan Strobinger. 1 de Pedro 4, versículos 7 al 11. Subtitula Monseñor Strobinger: el juicio está cerca. El fin de todas las cosas está cerca. Sed pues prudentes y sobrios para poder dedicaros a la oración. Ante todo, conservad asidua la mutua caridad, porque la caridad cubre multitud de pecados. Ejerced la hospitalidad entre vosotros sin murmurar. Sirva cada uno a los demás con el don que haya recibido, como buenos dispensadores de la gracia multiforme de Dios. Si alguno habla, sea conforme a las palabras de Dios. Si alguno ejerce un ministerio, sea por la virtud que Dios le dispensa, a fin de que el glorificado en todos sea Dios por Jesucristo, a quien es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 1 de Pedro 4, versículos 12 al 19. Frutos de la persecución. Carísimos, no os sorprendáis como si os sucediera cosa extraordinaria, del fuego que arde entre vosotros para prueba vuestra. Antes bien, alegraos, en cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la aparición de su gloria saltéis de gozo. Dichosos de vosotros si sois infamados por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Ninguno de vosotros padezca, pues, como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en cosas extrañas. Pero si es por cristiano, no se avergüence, antes bien,
glorifique a Dios en este nombre, porque es ya el tiempo en que comienza el juicio por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo apenas se salva, ¿qué será del impío y pecador? Así pues, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, confíen sus almas al fiel Creador, practicando el bien. Fin de la cita de los pasajes de la Biblia a que hiciera referencia el cardenal Luis Villot de la Primera de Pedro, capítulo 4, sobre este tema de la cercanía de la parusía, muerte física de cada uno o el evento final que trae la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos ahora con el cardenal Luis Villot, que dice: pero, ¿qué encontraremos allí? Nada en absoluto que vaya en la dirección de las conclusiones de la nueva escuela. Solo se ha puesto en perspectiva una cosa, y no la conflagración general que precederá a la llegada del juez, ni el temblor de los poderes del cielo que aterrorizará a todos los habitantes de la tierra, ni el estallido que acompañará a la disolución de la máquina del mundo, sino simplemente la persecución que ya había comenzado a caer sobre la Iglesia y que tuvo que ser practicada casi incesantemente durante unos 3 siglos. Carísimos, continuó, cuando Dios os prueba con el fuego de las tribulaciones, no lo extrañéis, como si os aconteciese una cosa muy extraordinaria. Antes bien, alegraos de ser participantes de la pasión de Cristo, para que cuando se descubra su gloria, os gocéis también con él llenos de júbilo. Si sois infamados por el nombre de Cristo, seréis bienaventurados, porque la honra, la gloria y la virtud de Dios y su Espíritu mismo reposa sobre vosotros. Pero jamás venga el caso en que alguno de vosotros padezca por homicida o ladrón, o maldiciente, o codiciador de lo ajeno. Mas, si padeciese por ser cristiano, no se avergüence, antes alabe a Dios por tal causa, pues tiempo es de que comience el juicio por la casa de Dios. La misma observación se puede hacer sobre la segunda epístola, que fue, como todos saben, el testamento del apóstol. La epístola en la que, después de anunciar su inminente fin, dirigió a los fieles sus últimas recomendaciones, diciendo que creía que era su deber, mientras estaba en esta vida mortal, mantenerlos despiertos con sus advertencias y asegurarse de que después de su muerte siempre los recordarían. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 15, que dice así: porque creo de mi deber, mientras estoy en esta tienda de campaña, despertaros con amonestaciones, ya que sé que pronto vendrá el despojamiento de mi tienda, como me lo hizo saber el mismo Señor nuestro Jesucristo. Procuraré, sin embargo, que aún después de mi partida tengáis siempre como traeros a la memoria estas cosas. Ahora, estas advertencias que llenan todo el cuerpo de la carta desde la segunda mitad del primer capítulo, incluyendo el epílogo, ¿de qué trataban? Siempre y solo sobre los peligros que amenazaban a la Iglesia, y esta vez sobre la persecución, que es la más terrible de todas, que vendría de los falsos maestros y predicadores de las herejías. Proteger a los cristianos que había engendrado para Jesucristo de la seducción de las muchas herejías que estaban a punto de surgir fue el único propósito de la suprema despedida de San Pedro en el momento de su partida. Y si al final menciona la parusía, no es para sugerir que sea inminente, sino para denunciar y desacreditar de antemano a los burladores
que debido a la supuesta demora del Señor en el cumplimiento de su promesa, habían argumentado contra la verdad de la promesa misma, como ya se ha dicho. Y ahora pregunto, ¿cómo puede uno imaginarse que despidiéndose de aquellos que pensaba que estaban a punto de ser sorprendidos vivos por la terrible catástrofe, hubiera pasado por alto la singularidad de una situación tan trágica? Sobre todo, ¿qué apariencia de que hubiera querido en esta circunstancia ocultar sus pensamientos sobre la proximidad del acontecimiento, recurriendo a la ingeniosa consideración de los 1000 años que ante Dios equivalen al día que pasó ayer? Se trata, pues, de una negación nueva y manifiesta, que se suma a tantas otras, que en las más variadas formas todas las páginas del Nuevo Testamento se oponen a la tesis modernista. Pero hay una última consideración que domina todas las demás, y que sería suficiente por sí sola para poner en su lugar las palabras de los adversarios. Esto se debe a que, lejos de tocar la muerte del mundo, las epístolas apostólicas más bien tocaron su renovación. Esta magnífica renovación que le trajo el Evangelio y la gracia de Jesucristo. Vemos allí, de hecho, el amanecer de la restauración de todas las cosas en Cristo, y no solo de las que se refieren a la vida futura, sino también de las que son de la tierra y del buen orden de la vida presente. Restauración de la sociedad política. Ver las referencias de la nota 1, citada por el cardenal Villot en la página 224 del original en francés sobre la restauración política dada por el cardenal Villot, que dice así: Estad, pues, sujetos a toda institución política a causa del Señor, ya sea al rey como soberano o a los gobernadores como delegados por él para hacer justicia a los malhechores y aprobar a los buenos. Porque es la voluntad de Dios que con vuestra conducta cierréis la boca de los necios que no os conocen. Compórtense como hombres libres, no como hombres que hacen de la libertad un manto para cubrir su malicia, sino como servidores de Dios. Honrad a todos, amad a todos los hermanos, honrad al Rey. 1 de Pedro 2, versículos 13 al 17. Que cada alma esté sujeta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron instituidas por Él. Por tanto, quien resiste a la autoridad, resiste el orden que Dios ha establecido, y los que resisten traerán sobre sí mismos condenación, porque a los magistrados no se les debe temer por las buenas obras, sino por las malas. ¿No quieres temer a la autoridad? Haz el bien y tendrás su aprobación, porque el príncipe es para ti ministro de Dios para el bien. Pero si haces el mal, teme, porque no en vano lleva la espada, siendo ministro de Dios para vengarse del que hace el mal y castigarlo. Por tanto, es necesario ser sumisos, no solo por miedo al castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso también pagáis los impuestos, porque los magistrados son los ministros de Dios, establecidos para este oficio. Pagad, pues, a todos los que les corresponde, a quien el impuesto, a quien homenaje, a quien temen, a quien honor. Romanos 3, versículos 1 al 7. Y continúa el cardenal Villot diciendo, sobre la restauración de la sociedad conyugal, ver la referencia citada en la nota 1 de la página 225 del original de la obra La Parucía en francés, que dice así: Vosotras, mujeres, también estad sujetas a vuestros maridos, para que si alguno no obedece la predicación, sea ganado, sin la predicación, por la conducta de sus mujeres, con solo ver tu vida casta y llena de respeto. Que vuestro adorno no sea el exterior,
cabellos trenzados artísticamente, adornos de oro o arreglos de vestidos, sino adornada al hombre escondido del corazón, con la pureza incorruptible de un espíritu manso y pacífico. Tal es la verdadera riqueza delante de Dios. Vosotros, por vuestra parte, maridos, comportaos sabiamente con vuestras mujeres, como con los seres más débiles, tratándolas con honor, porque son con vosotros herederos de la gracia que da la vida. 1 de Pedro 3, versículos 1 al 7. Que las esposas estén sujetas a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Fin de la cita de la nota 1 de la página 225. Y sigue diciendo el cardenal Luis Villot: restauraciones de la sociedad doméstica en todas sus partes y en todas sus dependencias. Vemos la referencia de la nota 2 de la página 225 y 226, citada por el cardenal Luis Villot, que dice así: ustedes, siervos, sométanse a sus amos con todo respeto, no solo a los buenos y amables, sino también a los difíciles, porque es cosa agradable a Dios que por él suframos castigos infligidos injustamente. A esto fuisteis llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos modelo, para que sigáis sus huellas. 1 Pedro 2, versículo 18 al 23. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos corrigiéndolos y amonestándolos según el Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con reverencia, temor y sencillez de corazón, como a Cristo, no solo sirviendo ante sus ojos, como para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, que hacen de buen corazón la voluntad de Dios. Aseguran que cada uno, sea esclavo libre, sea recompensado por el Señor por lo que ha hecho bien. Y vosotros, maestros, haced lo mismo con ellos, y dejad allí las amenazas, sabiendo que su Señor y el vuestro está en el cielo, y que no hace acepción de personas. Ver Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 9, y ver las referencias citadas en Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 25, y capítulo 4, versículo 1. También en la referencia de la nota 1 de la página 226, en la cita 226 de la obra original en francés, ¿no? En la cita a Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 17, y capítulo 5, versículo 1 al 6. Y en la primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 24. Continúa el cardenal Luis Villot, ya casi finalizado este artículo 6, en la que hace referencia a la restauración, finalmente, de toda la sociedad humana, en las diferentes clases que la componen y de los deberes recíprocos de justicia y caridad que las vinculan entre sí, llevándonos en la referencia de la nota 1, citada en la página 226, donde vemos Santiago capítulo 2, versículos 1 al 17, y Santiago capítulo 5, versículos 1 al 6, también a Juan, la primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 24, las referencias citadas por el cardenal al pie de la página 227 del libro original en francés. Y leemos entonces así en Santiago 2, versículos 1 al 17, que dice así: ¿cómo mira Dios la acepción de personas? Hermanos míos, no mezcléis con acepción de personas la fe en Jesucristo, nuestro Señor de la gloria. Si, por ejemplo,
en vuestra asamblea entra un hombre con anillo de oro, en traje lujoso, y entra asimismo un pobre en traje sucio, y vosotros tenéis miramiento con él, con el que lleva el traje lujoso, y le decís, siéntate tú en este lugar honroso, y al pobre le dices, tú estate allí de pie, o siéntate al pie de mi escabel. ¿No hacéis entonces distinción entre vosotros y venís a ser jueces de inicuos pensamientos? Escuchad, queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres para el mundo, a fin de hacerlos ricos en fe y herederos del reino que tiene prometido a los que le aman? Y vosotros despreciáis al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y os arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley regia conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien obráis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos como transgresores por esa ley. Porque si uno guarda toda la ley, pero tropieza en un solo mandamiento, se ha hecho reo de todos. Pues aquel que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Por lo cual, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hablad pues y obrad como quienes han de ser juzgados según la ley de libertad, porque el juicio será sin misericordia para aquel que no hizo misericordia. La misericordia se ufana contra el juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, que uno diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Por ventura la fe de ese tal puede salvarle? Si un hermano o hermana están desnudos y carecen del diario sustento, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, mas no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿qué aprovecha aquello? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta como tal. Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6, que dice, ¡ay de los ricos! Y ahora vosotros ricos, llorad y plañíos por las calamidades que os tocan. La riqueza vuestra es podrida, vuestros vestidos están roídos de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido, y su moho será testimonio contra vosotros, y devorará vuestra carne como un fuego. Habéis atesorado en los días del fin. He aquí que ya clama el jornal sustraído por vosotros a los trabajadores que segaron vuestros campos, y el clamor de los segadores ha penetrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Sobre la tierra os regalasteis y os entregasteis a los placeres. Habéis cebado vuestros corazones en día de matanza. Habéis condenado, habéis matado al justo, sin que éste se os opusiera. Y para finalizar las referencias citadas más arriba, leemos en 1 Juan capítulo 3, versículos 11 al 24, que dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No os extrañéis, hermanos, de que el mundo os odie. Nosotros conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama se queda en la muerte. Todo el que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene permanente en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Quien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra sus entrañas, ¿de qué manera permanece el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra y con la lengua, sino de obra y en verdad.
En esto conoceremos que somos de la verdad y podremos tener seguridad en nuestro corazón delante de Él. Cualquiera sea el reproche que nos haga nuestro corazón, porque Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y si el corazón no nos reprocha, carísimos, tenemos plena seguridad delante de Dios. Y cuanto pedimos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable en su presencia. Y su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como Él nos mandó. Quien guarda sus mandamientos habita en Dios y Dios en Él. Y en esto conocemos que Él mora en nosotros, que el Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado. Meditemos, dice el cardenal Luis Villot a continuación, en estas páginas maravillosas y digamos que estaban dominadas por la idea de que el mundo se iba a acabar. Quienes los escribieron, quienes con tanta visión de futuro sentaron las bases para la reconstrucción de todo el orden social, tanto público como privado. ¿Quién con mano tan segura estableció allí los principios de aquella admirable civilización cristiana que los siglos venideros verían surgir sobre las ruinas de la bárbara civilización del paganismo? Ya sea que afirmemos esto o que nos atrevamos a apoyarlo, será solo un insulto a la razón, un desafío al sentido común, la más impertinente de las paradojas, o si se prefiere, la más paradójica de las impertinencias, que aún figuran en la larga lista de las aberraciones humanas. Y sin embargo, alguien dirá aquí, todas las razones dadas hasta ahora no suprimirán los numerosos pasajes donde los apóstoles declaran expresamente que habíamos llegado en su tiempo a los últimos días, a la última hora del mundo, al final, para el consumo de siglos. A lo que responderemos que sin duda no las suprimen, pero que ya están procediendo, garantes de una explicación plena y satisfactoria, que además estos pasajes constituyen una nueva categoría de textos que requieren explicaciones específicas, que deben reservarse para el artículo siguiente. Concluimos aquí el artículo 7 de la obra La Parucía del cardenal Luis Villot, traducido al idioma español.